Muy buenos días a todos. Bienvenidos pues un día más a uno de nuestros webinars. Muchas gracias por asistir. Eh, Hola a todos aquellos que, bueno, veo caras, bueno, nombres, aunque le pongo cara conocidas, asiduos a nuestros webinars y algún cliente con el que he colaborado en algún proyecto por ahí, muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos a nuestro webinar sobre portales en Power Pages, esta vez con un sabor más de pues, qué hacemos alrededor, ¿no? de Dynamics y qué posibilidades hacemos a nivel de integración. Me acompaña, bueno, yo soy Jaume Colón, Power Platform Solution Specialist del área del departamento de Power Platform, y me acompaña mi compañero David Lorenzo, Power Platform Lead y también Microsoft MVP de Power Apps. Buenos días a todos, bienvenidos. Y nada, si os parece, pues un poco vamos a revisar la agenda del día de hoy. No vamos a hacer mucha slide, mucha presentación, sino que vamos a enseñar sobre todo pues un poco de demo, ¿vale? Y este es el orden del día en cuanto a la presentación, ¿vale? Por un lado, pues un poco contextualizar para todos aquellos que no conozcáis pues qué es Power Pages, ¿no? Y los portales alrededor de de todo el ecosistema de Power Platform y de Dynamics, pues un poco contextualizar qué casos de uso pues, se pueden llevar a cabo. Sobre todo vamos a tratarlo también incluso desde un punto de vista un poquito más técnico por entender cuál es el encaje, ¿no? Y cómo interactúan las diferentes partes y qué posibilidades tenemos. Y luego directamente vamos a pasar a dos demos, ¿vale? Una enfocada pues precisamente en esto, en cómo, en maneras diferentes de cómo podemos pues entendernos con Dynamics, tanto en el sabor de la parte más propia de lo que sería el ecosistema de CRM, ¿no? Del clásico CRM de Dynamics 365, pero en este caso también con el RP, en el caso de Business Central, ¿vale? Y haremos una pequeña demo sobre pues, las entidades virtuales de Business Central, ¿de acuerdo? Y luego al final, pues como no puede ser de otra manera, pues la IA, ¿no? Que ha llegado a Power Pages, no ahora, pero sí hace tiempo, pero un poco hacer un poco state of the art de dónde estamos a nivel de IA y enseñar pues funcionalidad que tenemos tanto desde el punto de vista de acelerar el desarrollo como de servicio de cara al usuario final del portal. Y aquí es donde pues coge todo el peso la parte de Copilot. Muy bien, pues si os parece, continuamos. Vamos a la parte de qué es Power Pages. Para los que no lo conozcáis, Power Pages es la solución de portales con un enfoque low code dentro de Power Platform, ¿de acuerdo? Y al final lo que nos habilita es pues, que podamos precisamente exponer pues, información de nuestra cadena de valor y de nuestros sistemas de manera segura hacia el exterior. De tal manera que con esto pues, lo que conseguimos es pues, añadir un canal más a nivel de gestión, a nivel de comunicación, a nivel de exponer pues, datos y documentos de manera externa a los diferentes interlocutores que tengamos dentro de nuestro negocio. ¿Vale? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no necesariamente tiene que ser una dimensión de cliente, sino que también puede ser una dimensión de proveedor, puede ser un colaborador externo, puede ser una subcontrata que lleva a cabo pues, inspecciones o acciones desde un punto de vista de servicio. Bueno, al final son externos que participan de alguno de nuestros procesos de negocio. ¿Vale? Esto no es, a pesar de que desde ProWare tenemos aceleradores para diferentes casos de uso, esto no es un enfoque de decir, no es un portal que tiene una funcionalidad fija, sino que es una plataforma de desarrollo sobre la cual podemos implementar esos procesos. De tal manera que con eso, pues llevamos a cabo, pues satisfacemos esa necesidad en mayor o menor medida, porque al final no deja de ser pues, una plataforma en la que desarrollamos. ¿Dónde cae esto? Pues al final una de las cosas buenas, uno de los beneficios que tiene esta solución, precisamente es que está integrada dentro de la plataforma. No quiere decir, pues al final que con eso, pues ¿qué beneficios tenemos? Pues que la base de datos que utilizamos para este portal, ¿vale? Lo que hay detrás es Dataverse. ¿Vale? Y sobre ese mismo Dataverse pues puede haber otras soluciones, como puede ser Power Apps o precisamente toda la suite de Dynamics 365 a nivel de CRM, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues Sales, Customer Service, Field Service,
no dejan de ser apps, en este caso verticales, con funcionalidad y con todo su recorrido, que están sobre Dataverse. Y ese portal está montado sobre esa misma base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tengo ese reto a nivel de integración que podría tener con otros sistemas. Es la misma base de datos y lo único que hago es exponer esa información de manera segura y con garantías hacia el exterior. Esto en el ámbito de lo que es CRM, ¿vale? Luego, cuando damos el salto a otro tipo de soluciones, más en el ámbito del ERP, pues al final tenemos diferentes opciones, ¿vale? Obviamente, pues aquí hay diferentes maneras de hacerlo, una integración más clásica en el sentido de pues, tener una integración en la que se integran los datos desde Dataverse hacia Business Central o hacia Financial Operations vía servicios web, vía integración estándar, vía dual write. Hoy, por ejemplo, pues explicamos uno de los casos que quizá pues no sé si todos conocéis, pero el tema de las entidades virtuales y la motivación de por qué entran en escena, ¿vale? Pero al final, pues no deja de ser una manera de que yo tengo mis aplicaciones de negocio, ya sea en el ámbito de CRM, ya sea en el ámbito del ERP. Aquí, obviamente, pues hoy hablamos de Dynamics, pero aquí puede haber otro tipo de soluciones que al final, utilizando Dataverse, pues trabajamos para poder virtualizar esa información o para poder integrar esa información y exponerla de manera externa. Pero no deja de ser el modelo de trabajo en el que tenemos esta base de datos que es Dataverse, sobre la cual está, bueno, es la base de nuestro portal de Power Pages y una serie de soluciones que se integran con este Dataverse. ¿Vale? Aquí es donde Dataverse precisamente es la solución pues, que tiene la posibilidad de poder virtualizar, depende de qué sistemas. Obviamente, Aquí, en el ámbito... Jaume, como Sí. apunte aquí, si me permites, podemos virtualizar realmente cualquier sistema externo que tengamos, porque tenemos entidades virtuales que ya están preconstruidas o conectores que están preconstruidos, como puede ser SQL Server o, por ejemplo, SharePoint, ¿vale? E incluso Salesforce, pero luego podemos también, sobre una API o un sistema externo personalizado que tenga cualquier cliente, podemos construir un adaptador de virtuales personalizados, ¿vale? Un data provider personalizado. Entonces, al final podemos tener Dataverse como centro de la información y conectarnos mediante virtuales a casi cualquier sistema externo. Y bueno, luego lo veremos, ¿eh? No todo es, no es un todo o nada. Normalmente es un mix entre diferentes enfoques de integración, sobre Exacto. todo teniendo en cuenta los volúmenes de datos, un poco la realidad que tenga cada cliente y cada escenario. O sea, no es un todo o nada. Por eso digo que al final la filosofía de esto es que pensad en Power Pages como un envoltorio, ¿de acuerdo? A otras soluciones de negocio que tengáis dentro de vuestro ecosistema de aplicaciones, ¿vale? Y es una manera de exponer esa información de manera externa. Esto aplica tanto a un enfoque puramente en la nube, ¿vale? Como este, en el que pues, tenemos diferentes sistemas con los que podemos trabajar, ¿vale? Como un enfoque más, permitidme, on-prem o local, ¿vale? En el que tengamos información. Ahora aquí hemos puesto Dynamics 365, pero ya poco cliente queda con soluciones de CRM on-prem, ¿vale? Pero alguno hay todavía por ahí. Pero sí que podemos exponer esa información. Aquí sí que tenemos uno de los puntos fuertes a nivel de Power Pages, es que no solo es Power Pages, sino que es Power Pages dentro de Power Platform, ¿de acuerdo? Entonces tenemos funcionalidad que podemos aprovechar a nivel de conexión entre sistemas, en un concepto de puerta de enlace, en la que podemos pues, instalar esa puerta de enlace dentro de un sistema local que tengáis dentro de vuestra arquitectura, ¿de acuerdo? Y poder conectar con otros sistemas, ya sea a un servicio web, ya sea a un SQL, como decía mi compañero David, para poder pues, traer esa información, ya sea virtualizada o integrarla desde un punto de vista más clásico de traer ese dato y tenerlo sincronizado con una periodicidad determinada. Al final esto, el mensaje que quiero que os llevéis de esta sesión sobre todo es eso, que desde un punto de vista de solución y de flexibilidad, pues podemos acomodar pues múltiples escenarios. No lo he planteado en estas arquitecturas, pero también podemos tener pues un middleware a nivel de datos, ¿no? Que puede ser Fabric u otro tipo de soluciones que nos sirvan precisamente para
normalizar, aglutinar toda esa información, tenerla trabajada y que partamos de ese punto y al final seamos agnósticos de otras soluciones, de otros sistemas o de otras integraciones y trabajemos con esa plataforma de datos virtualizando esa información, ¿vale? Que de hecho, a nivel de virtualización, pues tenemos algún caso en ese sentido en el que tenemos millones de registros de precios, ¿no? Y para poder dar un precio en concreto desde un portal de cliente, pues obviamente pues esos millones de registros no tiene sentido tenerlos en Dataverse, sobre todo porque al final pues son datos que se van actualizando desde un punto de vista de datos y se generan y tienen una carga importante desde un punto de vista de cómputo. Pues no tiene sentido tenerlo ahí, tiene sentido tenerlo en una plataforma de datos y virtualizar esa información para consultarla en ese momento en concreto, ¿vale? Luego en la parte de demo, si no, contextualizamos un poquito más sobre la motivación de cuándo virtualizar o cuándo integrar un dato desde un punto de vista más clásico, ¿no? Pero bueno, grosso modo, la filosofía al final es que tenemos herramientas con las que poder pues, adaptar cada caso, ¿vale? Y habrán casos en los que será un mix de todo esto, ¿vale? Pero sí que uno de los puntos fuertes, o como mínimo lo que es un factor diferencial de Power Pages con respecto a otra solución de portales, es precisamente esto. Que no es solo Power Pages, sino que es Power Pages dentro de Power Platform, dentro de las funcionalidades que también tiene Dynamics en específico, y con eso, pues con ese mix de funcionalidad y de recorrido, y al final no deja de ser una solución que está respaldada por Microsoft y mantenida y evolucionada cada mes tenemos nuevas funcionalidades, pues tiene esa flexibilidad y ese punto de margen de maniobra. Y sobre todo ahora, pues obviamente, lo veremos al final, con el tema de la entrada de la IA, que más que entrada está ya aquí, pues gana todavía más enteros, ¿vale? Con esto, nada, simplemente antes de llegar a la parte de demo, que es la siguiente slide a esta, plantear casos de uso, un poco porque tengáis y os llevéis pues estos pues highlights a nivel de qué cosas podríamos hacer. Obviamente, pues dos pilares claro, portales de clientes en los que tenemos un carrito de la compra, en los que tenemos pues una recomendación del producto, una gestión de consulta a lo mejor de un stock, una gestión de mi documentación, solicitudes que pudieran haber alrededor de toda esta parte de portal de clientes. Esto podría estar montado sobre pues, un funcional que tuviéramos en Sales, por ejemplo, ¿vale? Que ahí directamente pues esas mismas tablas que tuviéramos en Sales las podríamos exponer desde el punto de vista de cliente y tener pues una aceptación de un presupuesto, tener la información de ese presupuesto a nivel documental, tener pues procesos de aprobación, tener todo lo relativo al ciclo de vida, ¿no? de un proceso comercial, pues tener lo que nosotros consideráramos es ponerlo externamente a través de un portal de clientes. ¿Vale? Igual que obviamente pues todo lo relativo a incidencias que pudieran surgir, devoluciones, etcétera. Tanto con un sabor de me conecto con la solución CRM, ¿no? Como me conecto directamente con el funcional que pudiéramos tener en un RP, que precisamente pues, vamos a ver vamos a echar un vistazo, ¿no? A esa parte en la parte de demo de David. Luego, obviamente, pues toda la parte de portal de proveedores desde un punto de vista de gestión de compras, eso ya sí que más conectado con el RP y con un sabor a lo mejor de tener un back office en Power Apps detrás de ese portal en el que haya cierto tipo de acciones adicionales antes de que el registro llegue al RP, ¿no? Y para intentar pues evitar idas y venidas y costes a nivel de operación que podríamos ahorrarnos si se tratara antes, ¿no? Y desde ahí, pues obviamente, la parte de portal de proveedores, pues todo lo relativo a alta de facturas, de alta de información, canalizaciones, homologaciones, tanto en el ámbito de clientes como de proveedores. Y luego, obviamente, pues podemos ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? En la parte de, siendo más genéricos, a nivel de empleado, pues todo lo que es canalización de solicitudes, imputaciones de tiempos, procesos de onboarding, offboarding, esto es más genérico, no tanto del ámbito más CRM-RP, pero sí de soluciones a nivel de recursos humanos, pero a su vez
dentro de un proceso comercial, aunque puede ser agnóstico, todos los procesos de Know Your Customer, de enviar un formulario que va mucho más allá de un forms y tiene una complejidad y una serie de lógica de negocio, pues eso es algo que se puede también hacer con Pages. Es decir, no penséis solo en Pages como un portal estricto en el que accedo con mi usuario, sino que podemos utilizar la tecnología que tenemos en Pages a nivel de formularios y a nivel de extensión para generar formularios que sean bastante más complejos que lo que podríamos acometer con un Forms, o que me dejen adjuntar documentos, o que tenga un proceso mucho más elaborado de lo que podríamos hacer con una captación más plana, ¿vale? Y al final, pensad en eso, en marco de extensión para exponer documentación, alta de documentación, alta de solicitudes a nivel de procesos, y luego, pues, obviamente, pues, adaptarnos a cada punto de lo que pudiera haber. Otro caso, de hecho veo algún cliente por ahí en los asistentes, pues a nivel de acciones, desde un punto de vista más de inspecciones o de acciones que se pudieran hacer, pues si tuviéramos una subcontrata que lleva a cabo una serie de tareas y tiene que acceder desde el portal, pues que pueda, pues, enriquecer la información o dar de alta datos o complementar toda esa información desde un punto de vista externo, ¿de acuerdo? Y nada, y sobre esto, al final quedaos con este take de procesos de negocio que tengamos alrededor de nuestras soluciones en Dynamics, pues podemos complementarlas, podemos exponer, podemos hacer acciones, pues que a su vez por debajo pues hagan disparadores y acciones adicionales que complementen nuestro proceso, ¿vale? Sobre todo en el sentido de clientes, en el sentido de proveedores, colaboradores, partners, resellers, bueno, personas que participen dentro de nuestros procesos, ¿vale? Con esto, sin más, pues vamos a la parte de demo, ¿vale? Y voy a dar paso a mi compañero David Lorenzo, ¿vale? Que nos va a enseñar Vamos a por ello. el ejercicio de Power Pages más entidades virtuales, en este caso con Business Central. Vale. Pues nada, por aquí tenemos, algunos lo conoceréis, otros no, Business Central, ¿vale? Este sería el ERP de Business Central directamente, pues con una empresa de prueba, ¿no? Para esta demo. Y aquí tenemos, pues, concretamente el listado de pedidos, ¿no? Que podemos ver, pues, como hay algunos pedidos que hemos hecho de prueba y los podemos visualizar. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos, evidentemente, cada usuario que tiene que entrar en este sistema, pues tiene que tener pues, los accesos, los permisos, aparte de un licenciamiento, ¿no? Y por lo tanto, pues puede ser interesante, ¿no? Como vamos a mostrar hoy, pues tener algún sistema, alguna forma, ¿no? De exponer esta información, cierta información, porque evidentemente en Business Central hay muchísima información que no queremos exponer, pero podría ser interesante exponer esto en un portal de clientes o en un portal de proveedores que nos permita que nuestros clientes y proveedores realicen, por ejemplo, como vamos a ver hoy, pedidos directamente a nuestro sistema ERP, pero sin tener que entrar, evidentemente, en el sistema ERP. Esto, evidentemente, pues nos va a mejorar, ¿no? Nuestros procesos y flujos de trabajo en la empresa y, por supuesto, hacernos ahorrar dinero, ¿no? Entonces, la motivación, Jauma, por ejemplo, ¿cómo podríamos aquí explicar, ¿no? A nivel de Aquí, integración, ¿no? sí, aquí sobre todo yo creo que lo importante es entender el encaje de esto dentro de una solución. Como decía, no hay todo o nada, o todo con virtuales o cero Exacto. virtuales, sino que hay que buscar un poco el encaje de cada una de las soluciones. Claro. En este caso, sobre todo, esto que vamos a enseñar a nivel de pedidos, pues es importante por no tener que replicar, depende de qué lógica de negocio, en dos sitios, ¿vale? En el Claro. caso de pedidos, obviamente el cálculo de un precio, pues si puedo hacer que ese cálculo de precios se lance desde el propio ERP, pues estoy delegando Exacto. esa responsabilidad y ese mantenimiento a ese tipo a ese sistema, en lugar de tener que reimplementarlo en otro lado o exponer un servicio web o hacer algo que pues al final tiene un coste en esfuerzo de desarrollo. También, pues lo que decía antes, ¿no? El caso de un cliente que os comentaba
de que tenemos pues 1 millón de registros en la lista de precios, ¿no? Para Claro. producto, porque además están, pues, ¿para qué tengo que integrar 1 millón de registros en mi sistema o habilitar un web service si directamente puedo virtualizar esa información y tratarlo como una consulta más? Esto pues tiene un Ujú. beneficio, primero porque los datos son cambiantes y el volumen es alto, y porque al final eso me va a habilitar pues tener que dolores de cabeza de tener que hacer un refresh de datos y porque no es el sitio. Entonces, aquí es donde pues vemos un Claro. poco volúmenes altos de datos, datos en tiempo real y lógica Mm. de negocio en el sitio que toca, ¿vale? Sí. Y al final Aquí, por se traduce en ejemplo, esfuerzo, la ¿no? En el parte, desarrollo. exacto. La parte de Business Central, pues como decíamos antes, hay proveedores que ya están desarrollados, ¿no? Proveedores de integración mediante entidades virtuales como este, que ya están desarrollados por Microsoft y que nos permiten, por ejemplo, como veis aquí, configurar de una manera bastante granular qué tablas y qué entidades de Business Central vamos a exponer como entidades virtuales. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado la entidad Item, que nos va a tener pues, el listado de ítems, ¿no? De productos que tenemos en nuestro ERP. Y también hemos expuesto las entidades de Sales Order, ¿vale? Y Sales Order Line para poder hacer lo que serían pedidos que nuestros clientes puedan hacer pedidos a través de esta interacción mediante entidades virtuales directamente al ERP, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Vale, entonces, desde la parte de Dataverse podemos configurar de una manera sencilla y bastante granular y ágil, ¿vale? Cualquier entidad y cualquier integración mediante entidad virtual entre Dataverse y Business Central. Y esto nos va a permitir, ahora pasaremos a ver el portal de proveedores, ¿no? Pero entre medias tenemos también posibilidad de visualizar los datos en una Model Driven App, ¿vale? Que a nivel de Dataverse lo podemos actuar como una especie de back office donde también podemos ver, como veis, los datos son los mismos que tenemos en Business Central, ¿vale? Porque estamos integrando directamente mediante entidades virtuales y por lo tanto podemos aquí permitir una serie de accesos, ¿vale? A estos datos de pedido, donde podemos visualizar pues las líneas de pedido y los datos del pedido que nosotros queramos exponer, ¿vale? Aquí en Business Central tenemos todos los datos que hay disponibles, pero tanto en Dataverse como veremos ahora en Power Pages en el portal, podemos seleccionar aquellos datos que queremos exponer a nuestros clientes y a nuestros empleados de back office, por ejemplo, que a lo mejor pues pudieran trabajar también en esta Power App y no directamente en el ERP, ¿vale? Esto a nivel de cada empresa pues se puede gestionar. Vale, entonces yo creo que Jauma, si quieres pasamos ya, ¿no? A mostrar el Sí, portal. sí, sí, aquí sobre todo es eso, que al final esto es un tema de configuración, ¿vale? Que out of the box tenemos funcionalidad a nivel de las tablas que podemos exponer y lo tenemos, y es un tema más de parametrización y configuración de las tablas que tengamos en BC. Obviamente aquí en BC Exacto. pues se puede desarrollar para precisamente también exponer incluso más datos, exponer vistas consolidadas entre diferentes tablas desde un punto de vista más de desarrollo, pero para nosotros en el lado de Power Platform pues no deja de ser pues una entidad virtual que la leemos y la trabajamos como si fuera cualquier otra entidad. La diferencia no está en Dataverse, Exacto. estamos leyendo en caliente Exacto. de Business Central. Exacto. Aquí vemos, por ejemplo, ya el portal de proveedores, como vemos con un diseño completamente personalizado. En este caso, pues tiene un branding de Prodware, pero evidentemente esto es una Power Page, con lo cual podemos adaptar completamente al 100% el diseño a el branding que tenga cada una de las empresas y desarrollar también módulos personalizados porque tenemos total control sobre lo que hay detrás, ¿vale? Sobre el código. Aquí, por ejemplo, vemos la tabla de inventario, ¿vale? Que corresponde a la entidad item que veíamos antes que la teníamos activa. Y aquí podemos ver cómo pues, tenemos posibilidad de paginar, filtrar, ¿vale? Esto está Esto está leyendo configurado. directamente de Business Central. Exacto, justamente. Entonces, por ejemplo, incluso hemos añadido aquí, para que veáis el potencial que tiene, pues unos filtros, por ejemplo, en los cuales pues podemos, por ejemplo, filtrar por un código de categoría, ¿vale? Y nos va a traer directamente desde Business Central, ¿vale? ¿Esto qué ventaja tiene? Que no, el dato está en tiempo real y si añadimos algo en Business Central, automáticamente ya se va a ver aquí, con lo cual pues ganamos tiempo, ¿no? En poner un producto a la venta, que nuestros clientes puedan acceder a ellos, etcétera. Aparte del filtro de categoría, pues podemos también filtrar, por ejemplo,
por cualquier nombre, ¿no? de producto, por ejemplo, y nos traería, por ejemplo, pues este producto. Vale, y aquí, como digo, los campos que se muestran son totalmente customizables, ¿vale? Aquí hemos decidido, pues, mostrar el unit price, el stock, pero podríamos mostrar cualquiera de los campos que tenemos en la tabla item, incluso en tablas relacionadas que pudiéramos traernos, podemos activar como entidades virtuales. Aquí como comentario, que sale el inventario, este es el Sí, campo de inventario estándar. sí. Aquí es donde decía que habían los mixes. Pues en este caso, claro, estamos teniendo un campo de inventario, pero a lo mejor el inventario es algo a medida que se tiene que rellenar, se tiene que hacer un cálculo en específico porque cada cliente pues entiende el inventario que quiere mostrar al cliente de una manera diferente. Pues aquí es donde a lo mejor pues añadiríamos algo más a medida para que ese Ujú. campo de inventario, que ahora mismo es el campo estándar de la solución, lo traeríamos mediante un servicio web o mediante algún tipo de llamada Exacto. para dar ese dato en específico. Pero los datos de base ya los tendríamos de Ujú. la propia integración con Virtual Entities. Mm. Vale, luego ya si pasamos a la lista de pedidos, pues aquí tenemos a comentar aquí también una cosa, que el usuario que se loguea en el portal, ¿vale? Tiene mapeado en la configuración un cliente de Business Central, ¿vale? Con lo cual, esto se hace para gestionar, pues evidentemente, qué datos puede ver este usuario, porque nosotros en nuestro ERP, pues tendremos cientos de clientes probablemente y evidentemente pues no queremos que un cliente vea los datos o los pedidos de otro cliente, ¿no? Con lo cual aquí vemos como mi usuario David Lorenzo está mapeado a Datum Corporation, que es un cliente de prueba de los que tenemos, y como veis yo solo puedo ver pedidos de este cliente, no puedo ver ningún otro pedido. Exacto. Justo Juan José nos acaba de preguntar esto en el chat. No me espero a las preguntas No, porque justo me pues estaba mira, preguntando cómo se filtraban los datos a nivel de seguridad en Power Pages. Simplemente por complementar lo exacto. que dice mi compañero David. La seguridad en el portal va en función de los datos. Entonces, si nosotros tenemos en ese back office que os ha enseñado David, al final esos datos están relacionados. El usuario que está accediendo ahora mismo al portal es un contacto, ¿de acuerdo? Y ese Eso contacto es. tiene una empresa, ¿vale? Que no deja de ser la empresa que ahora mismo esté a Datum Corporation, ¿vale? Que tiene una serie de pedidos asociados. Entonces, ahí en ese punto es donde estamos haciendo el modelo de seguridad para decir, hay un rol dentro de Power Pages en el que decimos, no, tú solo vas a poder ver tus datos relacionados a tu empresa. Tenemos Eso es. libertad para poder configurar qué pueden ver e incluso dentro de un mismo cliente tener diferentes perfiles. Es decir, que tengamos un administrador del cliente, por decirlo de alguna manera, y un usuario regular, ¿vale? En el que a lo mejor pues tenemos uno que ve todo y otro que el Shift to Contact solo va a ver lo que tiene tu contact, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces ahí tenemos libertad, ¿vale? Para configurar ese modelo de seguridad. Correcto. Aquí podemos ver, por ejemplo, si cargamos uno de los pedidos, vamos a ver cómo podemos visualizar, ¿no? Los detalles de este pedido, en los cuales tenemos pues la cabecera, ¿vale? Aquí, como vengo repitiendo antes, podemos elegir qué datos se pueden visualizar y también qué datos se pueden modificar, ¿vale? Como veis aquí, hemos permitido modificar ciertos datos, otros son solamente de modo lectura, ¿vale? Y aquí abajo vemos las líneas de pedido, ¿vale? En este caso, podemos evidentemente añadir una nueva línea de pedido, por ejemplo, si pulsamos aquí, pues nos va a cargar ya directamente el pedido asociado. Aquí tenemos acceso, ¿no?, al inventario que veíamos antes, ¿vale? Podemos agregar una nueva línea y podemos añadir pues la cantidad que consideremos y pues al añadirlo, lo que va a hacer ahora el sistema es añadirlo directamente en Business Central, ¿vale? Eh, Esto va a hacer que se recargue, como veis, se recarga, digamos, el cálculo aquí arriba, ¿vale? Evidentemente, esto no lo estamos calculando nosotros, esto viene calculado de Business Central. Al añadir la línea de pedido, pues ya estos campos calculados de las cantidades del pedido y demás, y los impuestos, pues se recalculan, y como estamos recibiendo los datos en tiempo real, los tenemos ya directamente en el portal. Como veis, la integración es bastante fluida, bastante rápida,
entre ambos sistemas y creo que es pues una ventaja muy grande para que nuestros pedidos se agilicen a la hora de que nuestros clientes pues, puedan dar de alta nuevos pedidos, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un pedido nuevo, ¿vale? Al final, Esto, mientras abre esto, sí. pensad que esa parte de precios y de impuestos no tenemos que hacerla en el portal. Nos estamos ahorrando precisamente ese esfuerzo y esa lógica de que aplica a nivel de cada producto, etcétera. Entonces, al final, eh, nos estamos salvando precisamente esa problemática que tendríamos que tener dos veces hecha, tanto en el portal como en el RP propiamente, porque al final se pueden dar de alta pedidos directamente en el RP. Entonces aquí es donde tenemos precisamente ese punto. Aquí, por ejemplo, el pedido pues lo damos de alta en dos pasos. Primero generamos la cabecera, ¿vale? Y aquí, como vuelvo a repetir, que podemos elegir qué datos queremos solicitar a nuestro cliente. Evidentemente, aquí hemos dejado el campo de cliente abierto, pero esto en un caso real pues estaría ya establecido como read only, como solo lectura, con el cliente que está logueado. Aquí hemos decidido pedir un email, un teléfono, una fecha de pedido y una currency code, una moneda, ¿vale? Y bueno, pues le damos al Submit. Esto va a crear la cabecera en Business Central y directamente lo que va a hacer ahora es redirigirnos al detalle del pedido. Como veis, a precio cero todavía porque no hemos añadido líneas. Tenemos toda la cabecera y un pedido nuevo, ¿vale? Esto ahora vamos a ver con este número cómo se va a ver en Business Central, ¿vale? Pero vamos a añadir algunas líneas, si os parece. Vamos a añadir aquí algún producto, eh, por ejemplo, este escritorio, ¿vale? Y aquí vemos ya cómo directamente se va recalculando todo en tiempo real, ¿vale? Vamos a añadir otro más, una silla para poder sentarnos en el escritorio y bueno, pues ya con esto vamos ahora a ir a Business Central y vamos a ir a buscar este pedido, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y vamos a ir a buscarlo por aquí. Vamos a filtrar aquí por este código, ¿vale? Y como vemos aquí está el pedido que acabamos de dar de alta. Y si entramos al detalle, pues veremos que tenemos exactamente el escritorio, la silla, ¿vale? Con las cantidades incluso 2 y 3 que hemos puesto, o sea, todo en tiempo real, los totales, ¿vale? Entonces, como veis aquí hay mucha más información del pedido que podemos decidir o no mostrarla en el portal. Sí, en este paso, al final, llegará un momento en el que marcaremos este pedido con un campo estado portal por no afectar a la lógica de negocio que pudiera haber en BC y procesos que pudieran haber, pero para el cliente quedaría enviado. De tal manera que nosotros luego, a nivel de portal, desde un punto de vista de experiencia, pues dejamos ese pedido conforme sea enviado, ¿vale? Y se tiene que gestionar y luego se lanzan los procesos que apliquen dentro del RP, ¿vale? Entonces no deja de ser un poco este modelo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que yo desde aquí no voy a lanzar el proceso de enviar el pedido por implicaciones que pudiera tener, por errores de campos que a lo mejor no aplican y que al cliente le dan, entre comillas, igual, que no aplican para su contexto, ¿de acuerdo? Sino que en el momento en que aquí sí que hayamos validado que los campos clave y los datos necesarios están informados, pues sigamos adelante, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos ese punto a nivel de solución. Y con esto, pues no sé si podemos pasar a la parte de perfil, David. Sí, la parte de perfil, Simplemente bueno, como pues aquí comentario. podemos evidentemente editar, ¿no? El perfil de nuestro cliente en Business Central, ¿vale? Pues cambiarle el nombre, añadir, por ejemplo, también si queremos permitir que el usuario o el cliente, en este caso, pueda modificar directamente la dirección de envío, la dirección de facturación, ¿vale? Cualquier dato que tenga la empresa, que tenga el cliente, ¿no? En Business Central pues podemos decidir qué datos de ese perfil puede modificar el cliente directamente en el portal y esto evidentemente pues al final son facilidades que le damos al cliente y menos carga de trabajo que tiene nuestro Sí. equipo, ¿no? A la hora de...
aquí también, pues en función de lo que le dejemos hacer al cliente, está Claro, claro. O exacto. virtualizar según qué maestros a nivel de direcciones, o traer las direcciones como un listado y que puedan dar de alta nuevas, utilizando los maestros que tengamos dentro de Business Central. Bueno, aquí simplemente es dejar este punto también a caer para que tengamos ese punto en cuenta. ¿Vale? Entonces, por tiempo, Sí. de esta parte de aquí, comentar, hemos enseñado un ejercicio con Business Central, pero al final en una arquitectura local, pues estaríamos a lo mejor virtualizando SQL, estaríamos a lo mejor virtualizando Fabric desde un punto de vista más masivo Correcto. de datos. A nivel de FANO tenemos Dual Write, tenemos también entidades virtuales, tenemos toda la capa de servicios. Con esto que quiero deciros, pues que no solo este es un caso de uso, y luego, pues en función de cada necesidad, de lo que queramos dejar hacer o no, pues hay diferentes encajes. Pero sí que queríamos enseñaros precisamente esta parte porque creo que es muy interesante y que puede tener recorrido dentro de los proyectos y sobre todo con esa dimensión. Si te parece, David, pasamos a la siguiente demo. En este Vale, caso, a nivel de IA en Power Pages, si quieres, hago un poco contextualización de esta parte. vale. Ya hemos hecho algún webinar en el que hablábamos de la IA hace tiempo. Tenemos diferentes sabores desde un punto de vista de IA. Por un lado, lo que está enseñando David a nivel de aceleración en el desarrollo. Podemos pedirle a Copilot que nos monte pues, una página en base al look and feel de nuestra web corporativa, en base a otro tipo de criterios. No entramos ahora por tiempos, porque creo que vamos bastante justo y Ujú. creo que no veamos, pero que sí que tenemos toda esa parte a nivel de IA desde un punto de vista de aceleración en el desarrollo. ¿Vale? Nos vamos a centrar hoy sobre todo en la parte de qué es lo que ve el usuario, ¿vale? Y qué funcionalidades tenemos, ¿vale? Y aquí sobre todo, pues tanto a nivel de generación de contenido y de insights alrededor de los datos que tengamos y agilidad a la hora de acceder a la información, tanto dentro de lo que es el portal como con copilots, ¿vale? Dentro de Power Pages. Entonces, no sé si vamos directamente a la parte de AI Insights, David, para Sí, enseñar precisamente qué cosas se pueden hacer. exacto. Aquí tenemos, bueno, os explico un poco el modelo de datos. Es bastante sencillo. Tenemos una página de bueno, un vendedor de piezas de coche, ¿vale? Entonces, pues tenemos un modelo de datos en el cual tenemos una serie de modelos y asociados a marcas, ¿vale? De coches y luego un stock, un listado de productos de piezas de coche, ¿vale? Pues el filtro del aire, el disco de freno, etcétera, ¿vale? Entonces, cada una de estas piezas pues tiene un precio, tiene un número de serie, tiene una cantidad de stock, ¿no? Que tenemos en tal, y tiene asociado también un modelo de coche, ¿vale? En este caso, pues el Audi A4, ¿vale? El Accord, el Camaro, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un portal en el cual podemos exponer esta información, ¿vale? Y podemos, como veis directamente con esta nueva funcionalidad de AI Insights, que podemos directamente generar, ¿no? Gráficos, por ejemplo, de nuestra lista de piezas de coche, ¿no? En este caso, pues estamos viendo un conteo, ¿vale? La cantidad de stock, ¿no? Por cada pieza de coche que tenemos en la base de datos. Y aquí vemos, ¿no? Pues gráficamente el stock, ¿no? Ordenado de mayor a menor. Podemos cambiar, ¿no? El tipo de gráfico también, un gráfico de línea, gráfico de barras, ¿vale? Gráfico de tarta, ¿no? O de queso, como lo queráis llamar. Y al final, pues bueno, todo esto nos va a facilitar aquí la visualización de la información, ¿vale? Cosas que podemos hacer, podemos consultar esta lista usando lenguaje natural, ¿vale? Y aquí, de hecho, ya pues nos saca algunos, ¿no? Algunos hints o pistas o sugerencias para poder saber qué preguntas podemos hacer, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que nos filtre, ¿no? Las piezas de coche que tengan un precio mayor o igual aquí, bueno, en este caso no tenemos datos, aquí sí, vale, tenemos datos. Habíamos pedido filtrar precio mayor o igual mayor a 400 euros y ordenar, ¿no? Ordenar por la cantidad de stock, ¿vale? De forma ascendente, ¿vale? Vemos aquí, pues, el menos stock que tiene, al más stock que tiene, etcétera.
¿vale? Y aquí, como veis, se va cargando esto según vamos haciendo scroll y vamos viendo el resto de... Pero vamos a centrarnos en la parte superior, ¿no? Tenemos el gráfico, ¿vale? Que ahora, pues, tenemos también, fíjense, este gráfico que nos sale aquí con la cantidad de stock, ¿no? Por cada tipo de pieza, pero además tenemos unos insights, ¿no? Que nos está indicando aquí en la parte derecha, que bueno, nos saca un poco una explicación de a nivel estadístico, ¿no? De qué datos tenemos en el sistema, ¿no? Pues, por ejemplo, indica que las piezas en general varían entre 400 y 500 euros, con la mayoría, ¿no? de piezas en el rango 420 a 480, el precio más alto tenemos, ¿no? Todo esto, toda esta explicación estadística eh, va recalculándose en función de lo que nosotros estemos buscando, ¿vale? Así que, bueno, pues es bastante Sí, interesante, ¿no? esto sobre todo, al final, cualquier listado que tengamos dentro del sistema, yo creo que los insights a nivel de que te genere pues una explicación o un resumen o las gráficas, pero sobre todo yo creo que el punto fuerte es esa search list in your own words, es decir, un tema Mm, de puro de accesibilidad, de poder trabajar y exacto. consultar los datos y filtrar en calidad los datos en base al lenguaje natural, Mm, ¿vale? sí. Esto ya, pues con la IA creo que todo el mundo ya está en esto y no deja de ser pues que nuestro lenguaje, el lenguaje natural es el lenguaje de programación de los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente con esto acercamos un poco a según qué perfiles que a lo mejor pues no son tan tecnólogos y tenemos esa parte de poder filtrar o poder ir directo Mm, a no solo desde un punto de vista del dato específico, obviamente si copias el número de serie pues te va a filtrar por el número de serie, pero sí que en base a los datos que tengamos en este listado pues sea capaz de generar un filtro que se ajuste a lo que estamos pidiendo desde un punto de vista de lenguaje natural, con sinónimos, con un poco ese punto que va más allá de lo que es un filtro clásico, como hemos visto antes en la parte de mm. entidades virtuales. De hecho, Aquí vemos, esto por es algo que está... ejemplo, la parte, perdona, llamo cómo podemos filtrar por un modelo concreto, ¿no? Es decir, y esto, el número de serie es verdad que normalmente lo vamos a tener, pero también decirle, pues dame las piezas, ¿no? De la 3 por ejemplo, ya tenemos directamente aquí, pues, ¿no? El filtro aplicado en lenguaje natural. Uno Perdona de que te los corte. puntos, no, no, sin Mm, problema. Uno de los puntos fuertes de esto es que esto no es que hayamos hecho un desarrollo para añadirlo. Esto es un check dentro de la experiencia de edición de Pages que se exacto. puede activar. Esto está en vista previa todavía, ¿vale? Pero vamos hacia aquí. Y uno de los puntos a recalcar de esto es lo que comentaba antes. Esto está dentro de la plataforma, estos insights obviamente también los tenemos dentro de Power Apps, lo tenemos dentro de Dynamics, la parte de CRM. Claro, es un poco esta evolución a nivel de solución desde un punto de vista de fabricante que está añadiendo pues toda la IA que añaden para otra solución, pues también la podemos disponibilizar dentro de Power Pages. Y al final esto pues no deja de ser pues un punto a favor desde un punto de vista de solución y de plataforma Ujú. para pues añadir IA a los procesos y facilitar accesibilidad insights en este caso. Para aquí, obviamente, pues depende del caso de uso, pues si es un partner con el que estamos colaborando, pues en una oportunidad, pues tiene todo el sentido del mundo añadir esta parte de insights y que nos dé información sobre pues ese cliente en el que estamos trabajando o esa oportunidad en la que estamos trabajando, que nos dé pues esa información de valor para poder ir hacia adelante. En otros casos, pues a lo mejor solo nos servirá esa búsqueda contextual en base a lenguaje natural, pero sí que al final es el punto de que eso está ahí y que no hemos hecho un desarrollo, sino que es el propio fabricante que lo ha añadido como funcionalidad dentro de la solución. ¿Vale? Mm. Con esto, por tiempos, vamos a la parte, si te parece, del Sí, del Copilot pilot. Studio. Sí, además de poder, como decía Jaume, activar o desactivar esto, ¿vale? Que es bastante útil y creo que bastante fácil, ¿no? De implementar, pues tenemos además posibilidad de crear nuestro propio agente, ¿vale? Como veis aquí, tenemos un agente que nos va a permitir consultar información sobre los datos también que tenemos en el portal. Y no solo esto, ¿vale? Este agente
si os parece, vamos a ver cómo está, bueno, cómo se implementa mediante Copilot Studio. Esto nos abre un mundo de posibilidades, porque digamos que el agente que viene por defecto en Power Pages te permite consultar únicamente información que esté publicada en el portal, ¿vale? Con lo cual es un poco limitado a nivel de funcionalidad, pero con esta solución, que aquí sí pues, requiere de una integración, ¿no?, entre Power Pages y Copilot Studio, que la tenemos ya lista en esta demo, te permite conectar un agente al cual tú, a partir de la tecnología de Copilot Studio, pues evidentemente puedes conectarle más de 1000 conectores, más de miles de conectores, usar pues Aquí prompts, distintos uno de los, flujos. Sí. uno de los puntos a favor a nivel de plataforma precisamente es esto. Digamos que todo lo relativo a low code lo que ha hecho es precisamente generar conectores que no lo sabíamos, yo creo, pero al final sí que el beneficio añadido es que todos esos conectores que tenemos desde un punto de vista low code, que se pueden utilizar en Power Automate, etcétera, los tenemos disponibles para Copilot Studio. Digamos que, sin querer, Microsoft, todo ese trabajo de democratizar y abstraer pues, las integraciones con otros sistemas mediante conectores, pues no dejan de ser tools que ahora podemos añadir a un copiloto. ¿Vale? Un copilot, Exacto. a un agente que puede ayudarnos a realizar una tarea, a conectarse con otro sistema, a tirar de MCP para conectarse a Business Central o a F&O y hacer algún tipo de consulta, acción, crear un registro, etcétera. ¿Vale? En este caso vamos al ámbito más de Power Pages y te dejo seguir. Exacto. Sí, no, a ver, aquí también como puntualización, comentar que el Copilot Studio, este agente que está aquí en un lateral y que no me ha pedido loguearme, ¿no? Habréis pensado, pero bueno, esto que tiene acceso a todo. Bueno, directamente tiene configurado un single sign-on con el usuario que está logueado en el portal, ¿vale? Que es mi usuario. Y en este caso, pues, evidentemente, como visteis en esta parte, tenemos una fuente de conocimiento que ataca o, digamos, conecta, ¿no?, las dos tablas que usa el portal, que son las piezas de coche y la información de cada modelo. Y en un caso en el cual esta información tuviera segmentación de permisos, ¿vale? Pues el usuario que está usando este chatbot tendría acceso a la información que debe, ¿vale? Porque se está logueando en el entorno de Power Platform, al igual que Power Pages, Copilot Studio está dentro de Power Platform, y con lo cual se aplican todos los roles, permisos y toda la seguridad, incluso políticas de pérdida de prevención de prevención de pérdida de datos, que tengamos configuradas en nuestro entorno, ¿vale? Esto garantiza la seguridad de la información. Aquí, como veis, estoy preguntándole por una pieza en concreto, ¿vale? Me da los detalles, pero no solo esto, sino que además me permite agregarla al carrito, ¿vale? Imaginaros que yo tengo un carrito aquí en el portal, pues evidentemente yo puedo aquí directamente consultar cualquier tipo de pieza y gracias a la integración, ¿no?, en ambos sentidos que tenemos disponible entre Copilot Studio y Power Pages, nos permite enviar eventos desde el agente al portal y viceversa, ¿vale? Yo puedo también activar funcionalidades del agente desde alguna acción realizada en el portal, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, pues es bastante útil, ¿no?, para un sistema tipo e-commerce o un sistema donde nuestros clientes hagan pedidos a nuestro sistema, como por ejemplo el que veíamos antes del RP. Pues en este caso nos permitiría tener una interacción mucho más natural, en el cual el usuario puede estar interactuando en lenguaje natural con el portal a través de la gente y puede agregar sus productos al pedido y finalmente pues confirmarlo, ¿no? Aquí pues tendríamos una página de checkout donde el cliente podría confirmar este pedido. Al final aquí, y no lo tenemos implementado en esta demo, pero el futuro, ¿cuál es? Aparte de las acciones que puedes hacer desde un punto de vista de lo que es el contexto del cliente dentro del copiloto, podemos hacer más cosas. Es decir, tenemos todo el margen de extensión y la flexibilidad a nivel de extensión que tenemos con Copilot Studio. De tal manera que
y lo lanzo así, pero para que os hagáis una idea del recorrido que tiene esto. Podríamos subir una foto, ¿no? Que aquí veis que tenemos el clip que nos deja subir una foto de un producto, que a lo mejor es de la competencia incluso, y tener un modelo entrenado en el que tengamos pues todo nuestro catálogo de productos y que en base a esa foto que hemos subido nos diga a qué familia de productos pertenece o qué producto sería el idóneo, ¿vale? Y con eso, pues que a lo mejor, pues igual que hemos lanzado ahí, que le hemos preguntado por un número de referencia, pues que nos dé con una card dentro de Copilot Studio, del chatbot, que nos dé pues una recomendación de qué producto aplicaría o si por lo que sea no hay stock. Claro, estoy yendo mucho más allá. Podemos desde ese Copilot consultar incluso el stock, podemos consultar el RP, podemos hacer acciones de tal manera que habilitemos pues una experiencia de usuario mucho más enriquecida y que todo esto al final acabe con un tienes esta referencia y esta referencia, añade al carrito, ¿no? Entonces, esa Exacto. experiencia de usuario como decía David, de hecho, esta funcionalidad, sobre todo de la interconexión entre Portal y Copilot, es algo que es relativamente nuevo, ha salido en agosto, ¿de acuerdo? Sí. Y precisamente lo que nos habilita es hacer este tipo de acciones a nivel de comunicación entre Portal y el chatbot, ¿no? de la gente que tenemos en Copilot Studio integrado dentro del portal. Con esto, pues experiencias de usuario, pues como os digo, recomendación a lo mejor de algún producto, alta de búsqueda de información en el contexto a lo mejor de un cliente, información, incluso me lo invento, que podríamos tener algún tipo de búsqueda de documentos desde este agente, que a lo mejor pues nos hiciera ese escenario y luego pues un poco toda esa experiencia de poder explotar. Aquí el margen de maniobra que tenemos es pues lo que podamos hacer con Copilot Studio a nivel de servir esa información, pero como veis pues tiene un potencial altísimo. Entonces, con Correcto. esto creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Voy a dejar, aunque sea los últimos minutos, no sé si para compartir, bueno, antes de llegar a las preguntas, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, si ahora puedes, exacto, ¿vale? ¿Y ahora qué? Pues ¿y ahora qué? Pues como decíamos, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de marco de extensión, hemos hablado de entidades virtuales, hemos hablado de la IA, como no, que está en todos lados. Pues lo siguiente que es, pues, ¿cómo empezamos? Y aquí yo creo que hay que tener bastantes puntos en cuenta de cara a definir una solución. Estoy seguro que la solución para vuestro caso en concreto no será exactamente lo que hemos visto, sino que será un mix, como decía, de todas y cada una de las cosas y se tienen que tener pues todo ese tipo de puntos en cuenta. Con eso, pues desde Prodware tenemos pues equipo para todas y cada una de esas necesidades desde un punto de vista de UI. Ahora mismo habéis visto un portal con una interfaz que puede gustar más, puede gustar menos, se puede hacer a medida, ¿vale? Adaptada a vuestro orden corporativo, totalmente a medida. Hay un enfoque low code, pero podemos desarrollar desde un punto de vista web y la IA también en el último año pues nos ha ayudado mucho a precisamente acotar o adaptar o personalizar todavía más la experiencia del usuario, pero lo que sí que al final nos lleva es que pues, en el que primero hay una parte de consultoría, en la que ver, en la que prototipar, en la que analizar, en la que ver volúmenes, en la que precisamente pues tener esta conversación, de ver ese encaje, ese mix, ¿vale? Y luego, pues obviamente, pues, el proyecto tipo de portales desde un punto de vista de generar ese piloto y evolucionarlo, o un portal más en directo clásico de implantación, o luego incluso pues un modelo que puede ser después o que podemos empezar con ese modelo de COE en el que pues evolucionamos soluciones, nos transformamos y le damos recorrido en ese sentido, ¿vale? Tenemos un poco este offering en el ámbito de Power Pages y os podemos ayudar pues en cada uno de estos puntos y con eso pues obviamente ahora mismo estoy hablando desde el departamento de Power Platform, pero tenemos un departamento de Business Central, de FANO, de toda la parte front office de CRM en el que pues obviamente pues trabajamos día a día y en conjunto. Con esto y por no quitar tiempo a las preguntas, veo que, mira Enrique, ¿qué tal? Qué bueno verte por aquí.
Nos preguntaba precisamente esta parte de las virtuales de Business Central. Si es un usuario de servicio, el que se utiliza para la integración, pues sí que integrar, hay que hacer licenciamiento adicional. En el caso de un portal de clientes o de un portal de proveedores, al final son usuarios externos, ¿de acuerdo? En la guía de licenciamiento de Business Central, precisamente, leyendo la letra pequeña, hay un texto en el que precisamente habla de esto, ¿vale? Y dice que si el proveedor o el cliente trabaja, creo que eran menos de 30 horas a la semana con nosotros, vamos, que prácticamente que no son empleados de nuestra empresa, no hay ningún tipo de problema en acceder vía portales con esto. La integración, en este caso con las virtuales, es un usuario de servicio, ¿vale? Que se tiene que generar bueno, hay un wizard que se tiene que utilizar para dar de alta la integración a nivel de virtuales y ese mapeo que decíamos de las tablas que tenemos en Business Central hacia Dataverse y usa un usuario de integración, ¿vale? Es un usuario de aplicación que tiene que estar en ambos lados y que no se necesita licenciar pues, a los usuarios ni nada porque son usuarios externos, ¿vale? Con esto veo que hay más preguntas por aquí. Bueno, lo que habíamos visto a nivel de modelo de seguridad. Sí. Veo que Sí, también estaba hay... más relacionada con el asistente, ¿no? En la segunda parte de la demo, ¿no? El que indica si podría filtrarse con los datos históricos de los pedidos. Bueno, no sé si es, entiendo que es de la segunda parte, sí. O sea, el Sí, de asistente, la parte de Copilot. correcto. El asistente, como comenté durante la demo, el usuario que está logueado, es el usuario, o sea, se le van a aplicar en el acceso a Dataverse, en este caso que estábamos usando, se le van a aplicar los permisos que tenga, con lo cual se puede filtrar. De hecho, si la tabla de pedidos tiene, que como debe tener, un permiso donde cada usuario solo puede ver sus pedidos o los pedidos de su equipo, bueno, hay distintas, ahí ya entramos en un mundo más de la parte de seguridad, pero evidentemente el resumen es que se respetan los permisos que tenga el usuario en Dataverse, ¿vale? Y luego, evidentemente, si queremos ir más allá y filtrar alguna acción de forma manual, es decir, que no solo aplique los permisos, sino que aplique algún filtro personalizado que nosotros queramos, también se puede, ¿vale? O sea, por un lado tenemos la seguridad de Dataverse que se va a aplicar y por otro tenemos, al estar dentro de Copilot Studio, tenemos total control sobre los datos que va a extraer el agente de cualquiera de las fuentes de datos que estemos consultando. Evidentemente, pues tenemos que, esto debe ser configurado mediante un topic, mediante el prompt, mediante la integración, conector personalizado, hay distintas soluciones según el caso, pero el resumen es que sí se puede. Se tiene que crear un usuario en BC, indica Oscar Molins. Bueno, en este caso, para integrar un Copilot, o sea, un agente de Copilot Studio con Business Central, en este caso sí tendríamos el usuario que usa la gente, sí tendría que tener integración o sea, tendría que estar registrado y licenciado en Business Central, ¿vale? Porque un agente de Copilot Studio, por el momento, no puede usar entidades virtuales, ¿vale? Con lo cual, en este caso, la integración entre Copilot Studio y Business Central debería hacerse pues mediante API o mediante conector personalizado. Conectores, MCP y Exacto, aquí sobre todo tener en cuenta el filtrado del contexto del usuario que tenemos en el portal para que no esté accediendo a otra información que no sea la suya, ¿vale? Pero sí que, digamos que sí que sería un trabajo dentro de lo que es el propio Copilot para filtrar esa información y exponerla de manera segura. exacto. Muy bien, pues no tenemos más preguntas, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, está la típica de licenciamiento de Power Pages, que contestaré contestaré por correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero bueno, grosso modo, el licenciamiento de Power Pages son paquetes de accesos a nivel de usuario, ¿de acuerdo? Y en función del uso que se haga del portal, tenemos que tener pues una capacidad de portal en específico pues regular dentro del portal. Es decir, si yo tengo 100 usuarios que acceden de manera regular, pues necesito el mínimo, que es un paquete de 100
usuarios, que son 187,20 €. Al final me sale 1,87 para que nos hagamos a la idea. Y en el momento en que un usuario accede ya no se contabiliza más en ese mes, de tal manera que pues, se tiene que ver esos accesos que se hacen durante un mismo mes en el portal y tenerlo acorde a ese licenciamiento. Que si hay 101 no pasa absolutamente nada, pero si normalmente acceden 150, pues ya son 2 paquetes, ¿vale? Entonces, un poco tener ese punto a nivel de licenciamiento en mente, que al final bajo esa licencia pues tenemos funcionalidad, evolución, infraestructura que nos ahorramos de mantener pues, temas de arquitectura de lo que es un portal más clásico, ¿vale? Y se delega sobre ese coste de licenciamiento. ¿Vale? Aquí, de hecho, ayer en Las Vegas, no sé si hablaban de que ahora mismo PowerPages a nivel de plataforma están aguantando unos 500 millones de usuarios recurrentes al mes. No es poco. Y nada, pues con esto agradeceros a todos vuestro tiempo. Aquí os dejamos nuestro contacto, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis, conversación, proyecto, inquietud, pues quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y seguimos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos. Hasta la próxima.